Hay escuelas de la confianza que están disponibles para matricular a tus hijos. Bienvenidos a la Escuela de la Confianza. Un espacio acogedor donde niñas, niños y adolescentes desarrollan aprendizajes para la vida, con docentes capacitados, con buenas prácticas, apasionados y dedicados a inspirar a sus estudiantes, y una gestión escolar autónoma liderada por directivos en constante capacitación, que guían la labor pedagógica, pero sobre todo fomentan una buena convivencia. Yo me siento feliz en la Escuela de la Confianza. Los estudiantes reciben materiales educativos gratuitos y aulas equipadas con recursos tecnológicos que promueven la innovación. Esta es una escuela de la confianza. Nuestros estudiantes complementan su formación con los talleres de Orquestando, Expresarte y los núcleos culturales educativos. Y al culminar la secundaria, pueden acceder a becas nacionales e internacionales y certificaciones que les permitirán transitar a la educación superior, conseguir un buen trabajo o generar un emprendimiento. Aquí se promueve el desarrollo integral, se fomenta el respeto y la empatía para formar ciudadanos globales que transformen nuestra sociedad. Hay una escuela de la confianza cerca de ti, donde tus hijos pueden disfrutar de esto y mucho más. Infórmate más en gov.pe/Región Lima-DREL, porque este 2024, todos presentes desde el primer día. Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Hola, ¿sabías que la DREL cuenta con un renovado portal web? Así es, desde este 22 de enero, la DREL se integra a la plataforma gov.pe, donde encontrarás trámites, información y servicios en un solo lugar. Esto la hace una web más sencilla, de fácil uso y accesible desde cualquier dispositivo. Podrás encontrar mesa de partes, trámites TUPA, normas técnicas, resoluciones, comunicados, noticias, además de toda nuestra información institucional. Solo abre tu navegador desde tu PC, laptop, tablet o celular y escribe gov.pe/Región Lima-DREL en la barra de direcciones. La DREL ya es parte de la transformación digital para un mejor servicio. No dudes en explorar el portal y aprovechar todos sus recursos. Escríbenos a este WhatsApp o a este correo electrónico si tienes alguna duda o no encuentras alguna información. Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Gobierno del Perú. Recuerda, ser un buen ciudadano no solo es actuar, también es conocer tus derechos. ¿Sabes cuáles son? Ministerio de Educación. Compunche Perú, Gobierno del Perú. Que alguien aparezca mágicamente y me explique qué son los deberes, por favor. ¡No te diga más! ¡Hola, Miguel! ¿De dónde saliste? Yo soy Micaela, la misteriosa chica de las leyes. Ayudo a los demás. Ciudadanía y civismo te voy a enseñar. Ciudadanía 101. Con la misteriosa chica de las leyes. Deberes. Las personas tenemos responsabilidades que asumir para poder vivir en comunidad. En la Constitución Política del Perú podemos encontrar muchos artículos que hablan de nuestros deberes. Por ejemplo, todas y todos tenemos el deber de honrar al Perú y de respetar, cumplir
y defender la Constitución. También tenemos el deber de vivir pacíficamente y de contribuir al bienestar general. El derecho a la participación ciudadana también es un deber. Y así como nosotros, el Estado también tiene compromisos que cumplir, como defender la soberanía nacional, garantizar el respeto de los derechos y protegernos de las amenazas. Oye, gracias por la explicación. ¿Quieres ver más? Escanea este QR. Se acaba el tiempo. Y se acabó. Ministerio de Educación. Compunche Perú, Gobierno del Perú. Bien, estimados directivos, bienvenidos, muy buenas tardes desde la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Reciban el fraternal saludo de nuestro director regional, el doctor Luis Quintanilla Gutiérrez, quien les da la más cordial bienvenida en este webinar que hemos preparado y el cual está orientado a la promoción de la alimentación saludable en kioscos, cafeterías y comedores escolares de todo Lima Metropolitana. Como todos saben, nuestro principal compromiso es la calidad, el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Y no podíamos dejar de lado la nutrición escolar. Y para esto nos hemos reunido todo un equipo de expertos profesionales, tanto de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, así como también los especialistas del MINSA. En esta oportunidad nos hemos reunido la especialista, la doctora Nadia Coronel Adriancén, especialista de la Oficina de Supervisión del Servicio Educativo. Asimismo, nos acompañan en esta tarde el especialista Carlos Chávez Tito. Él es representante de la Oficina de Gestión Pedagógica de la Educación Básica y Técnico-Productiva de la Dirección Regional de Educación. Asimismo, nuestra invitada especial, la talentosa licenciada Beatriz Quispequille, quien es nutricionista de la Dirección de Promoción de la Salud de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública del Ministerio de Salud. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Gracias a ustedes también, especialmente a cada uno de los directivos que nos acompañan en esta tarde y en el cual nos va a permitir hacer un trabajo sistemático, un trabajo conjunto para poder lograr la tan ansiosa calidad educativa al respecto de la nutrición escolar. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes a este webinar. Bien, ahora vamos a darle pase a nuestra primera ponente, la abogada Nadia Coronel Adriancén. Ella es especialista de la Oficina de Supervisión del Servicio Educativo de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Además, ella nos brindará información sobre las disposiciones que debemos promover desde las escuelas para garantizar el adecuado funcionamiento de los kioscos, cafeterías y comedores escolares desde la gestión escolar. Adelante, estimada Nadia. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Gracias, Silvia. Buenas tardes a toda la comunidad educativa. Darles una cordial bienvenida a este año escolar 2024. Esta tarde nos trae a reunirnos y nos convoca a reunirnos por un tema muy importante para la gestión escolar, cuyo objetivo es trabajar en forma conjunta por el bienestar integral de nuestros estudiantes de Lima Metropolitana de la educación básica. Y es que los altos índices de anemia, de obesidad y de desnutrición reportados por el Ministerio de Salud nos trae a la preocupación de cómo trabajar desde los espacios y desde los entornos educativos, llámese kioscos, comedores, cafetines escolares, una alimentación saludable, una promoción a la alimentación saludable para nuestros estudiantes. Y bien, voy a compartir mi pantalla para presentar este tema
tan importante, como lo he mencionado hace un momento, y que a través de la gestión escolar nos permite poder realizar un procedimiento transparente de manera adecuada a través de lo que es el proceso de adjudicación. ¿Me permiten un momento? Bien. El adecuado funcionamiento de los kioscos, comedores y cafetines escolares desde la gestión de las instituciones educativas de Lima Metropolitana se permite desarrollar a través del marco normativo que nos brinda el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, lineamientos para la promoción y protección de la alimentación saludable, así como orientaciones para la gestión de los kioscos, comedores y cafetines, tanto en las escuelas públicas como en las escuelas privadas. Así también nos brinda información y marco normativo sobre lo que es la evaluación de los kioscos, comedores y cafetines. Las instituciones educativas públicas, a través de su Comité de Gestión de Condiciones Operativas, y las instituciones educativas privadas, a través de sus equipos de trabajo y procedimientos que las regulan, implementan el proceso de adjudicación de kioscos, cafeterías y comedores escolares. Es en estos espacios que las instituciones educativas deben garantizar el adecuado funcionamiento, porque su principal objetivo debe ser promover la alimentación saludable en beneficio de los estudiantes. Es así que debemos entender que el kiosco, la cafetería o el comedor escolar que encontramos en las escuelas deben ser espacios educativos que que nos brindan de manera oportuna un espacio de aprendizaje sobre lo que es la alimentación saludable. Pero las normas actualmente, tanto del sector salud, del sector educación, nos permiten iniciar esta promoción de la alimentación saludable desde lo que corresponde un procedimiento de adjudicación, un procedimiento de licitación para la contratación de este espacio, kiosco, comedor y cafetín. La resolución viceministerial 076 del año 2019 del Ministerio de Educación brinda información y todo el procedimiento que conlleva las etapas de la adjudicación para las escuelas públicas. Y es que a través de estos comités de gestiones de condiciones operativas se planifica toda la implementación de este proceso de adjudicación de acuerdo a las siguientes etapas que ustedes van a ver a continuación. Todo proceso de adjudicación se inicia con la convocatoria y la publicación de las bases. Esta convocatoria se tiene que publicar en un lugar visible de la institución educativa y también se pueden utilizar espacios virtuales o redes sociales que tiene la institución educativa, la cual va a ir acompañada de la publicación de las bases aprobadas por este comité, así como el cronograma del proceso propiamente de adjudicación y lo que es el correo que haya aprobado el comité para poder establecer la comunicación con los postores. El registro de los postores. Los postores vienen a ser las personas naturales o jurídicas que están interesadas en participar en este proceso de adjudicación para implementar un kiosco, cafetería o comedor en la institución educativa. El postor debe registrar una ficha. En esa ficha de registro, dentro de la información de la documentación de identidad que identifica a la persona natural o jurídica, existen dos documentos muy importantes para lo que la institución educativa o el Comité de Gestión de Condiciones Operativas debe advertir y solicitar de manera prioritaria, y es el carnet de sanidad, que es expedido, en este caso, por la municipalidad de la jurisdicción donde se encuentra la institución educativa, un carnet de sanidad vigente. Asimismo, debe solicitar el certificado de capacitación de alimentación saludable, así como de inocuidad alimentaria y manipulación de alimentos del concesionario que está participando en este proceso de adjudicación. ¿Quién lo expide? El gobierno local en este caso. Entre otras documentaciones que esta etapa, este registro de postor lo solicita. Pero estos son dos puntos importantes que el Comité de Condiciones Operativas, en este caso, no debe dejar pasar por alto, y es importante tener en consideración la solicitud. Bien, la tercera etapa de este proceso de adjudicación es la formulación y absolución de consultas por parte de los postores. Los postores participantes tienen la opción de formular consultas al comité sobre lo que es la interpretación de las bases. Asimismo, el comité tiene la facultad de absolver estas consultas de acuerdo al plazo establecido por la norma.
Todas estas consultas formuladas y absueltas en la cuarta etapa van a ser sistematizadas e integradas y se van a emitir unas bases ya integradas, las cuales van a ser publicadas también en un lugar visible de la institución educativa o también en algún medio de difusión virtual que tenga la institución educativa acompañada del cronograma o de la programación de este proceso, así como también del correo. Pero estas bases ya integradas no sufrirán ningún cambio o modificación y serán de observancia obligatoria tanto para el comité como para el postor. El quinto punto es la presentación de las propuestas, tanto técnicas como económicas, que el postor debe presentar. Debe presentar a través de un acto público en el cual el comité haya planteado tanto el lugar, la fecha y la hora en sobre cerrado, y estas propuestas técnicas y tanto económicas por parte del postor van a ser evaluadas en una posterior etapa por el comité de condiciones operativas. En respecto a lo que es la evaluación y calificación de estas propuestas antes señaladas, el comité va a establecer también un mediante acto público en un lugar específico, fecha y hora, en presencia del postor, la calificación de estas propuestas, pero lo hace en 2 etapas. Y aquí hay algo importante que se debe tener en cuenta, que en la propuesta técnica es donde específicamente el postor va a presentar su experiencia, su expertise en lo que refiere a la alimentación saludable, y es algo que el comité y la institución educativa debe advertir justamente para promover esta alimentación saludable. La norma nos permite poder desarrollar de manera transparente este procedimiento y poder encauzar un proceso de licitación y un desarrollo de lo que es el expendio de alimentos saludables, la promoción de alimentos saludables, justamente a través de este proceso. ¿Por qué? Porque en la evaluación de esta propuesta técnica, principalmente se debe acreditar que el postor tenga experiencia para poder brindar este servicio de alimentación saludable. Asimismo, debe tener un personal calificado en lo que es salud y en lo que es alimentación saludable. Asimismo, también la norma solicita que el concesionario, en este caso el postor, pueda presentar algún reconocimiento que haya obtenido en otras prácticas que haya desarrollado, además de los otros requerimientos que la norma señala. En la siguiente etapa de lo que es la evaluación y la calificación de las propuestas, se va a también evaluar la propuesta económica. Una vez que haya sido evaluada la propuesta técnica, la propuesta económica, que según la norma lo establece, es de acuerdo a los porcentajes que el mismo postor va a plantear, ¿no? En la siguiente etapa, que forma parte posterior de esta evaluación, viene ya lo que es la calificación. La adjudicación. En esta adjudicación, una vez después de haber desarrollado ambas evaluaciones, tanto de lo que es la ficha técnica como que lo que es la propuesta técnica como la propuesta económica, se va a poder determinar cuál es el postor que tuvo el mayor puntaje y que para la comisión si es la persona apta para poder adjudicar ese proceso. Una vez ya evaluada y obtenido el postor con mayor puntaje, se procede a la adjudicación también en un acto público, y lo cual va a ser publicado en un lugar visible. En el caso de haber un empate entre postores, se procede a un sorteo, y en el caso de declararse desierto el procedimiento, igual también va a ser publicado en un lugar visible. En todo lo que el procedimiento nos establece de adjudicación, lo que debe tenerse claro y lo que debe prevalecer, y los directivos de las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, a través de su comité o a través de sus propios procedimientos que desarrollen en el caso de los colegios privados, es que se deben respetar las normas generales de higiene, de condiciones y los requisitos sanitarios para lo que es la elaboración, manipulación y el expendio de alimentos saludables. Se debe garantizar justamente en este proceso de licitación que los postores, los participantes, sean personas idóneas, sean personas aptas y que tengan la experiencia suficiente y acrediten la documentación que la norma les solicita, para que de esta manera se garantice que efectivamente en las instituciones educativas, en estos espacios educativos de los kioscos, comedores y cafetines escolares, se va a brindar
una alimentación sana, una alimentación nutritiva, alta en nutrientes para los estudiantes, que bien sabemos que este es uno de los requisitos principales para poder llegar al logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Un estudiante sano, un estudiante nutrido, va a ser un estudiante que ha logrado sus aprendizajes. Bien, las normativas antes señaladas también nos establecen que posterior a este proceso de adjudicación se va a desarrollar ya la etapa de la ejecución contractual. Una vez obtenido el ganador de los postores, ya ha hecho las publicaciones, se procederá a hacer la ejecución del contrato, la firma del documento. Según el Decreto Supremo 028/2007 del Ministerio de Educación, que autoriza y faculta a las escuelas poder obtener recursos propios bajo estas tratativas económicas, que en este caso el alquiler de los espacios, es de 1 año de vigencia para el contrato. Y también lo que debe tenerse en cuenta es que estos espacios que van a ser utilizados como kioscos, comedores y cafetines cumplan con las condiciones para ser implementados de acuerdo a lo que la norma establece. Un cafetín que va a tener un espacio de cocina, de preparación de alimentos, debe cumplir con sus condiciones físicas y con condiciones sanitarias. Entonces, todo ello se debe tener en cuenta al momento de hacer el contrato. El contrato va a estar suscrito por el director de la institución educativa y por el postor ganador, en este caso de kioscos. Si hay APAFA en la institución educativa, firmará la APAFA, y en el caso también de las instituciones en general, que hay CONEI, firmará el CONEI en calidad de veedor. El contrato de alquiler de kiosco, cafetín o comedor viene de una adjudicación, y en esta adjudicación, en este contrato y en la adjudicación que ya se ha llevado a cabo y que hemos visto todos estos pasos, se debe contener cláusulas de estricto cumplimiento y de obligación para las partes, sobre todo para lo que es la parte del concesionario, el cual debe respetar y cumplir los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud sobre lo que es la alimentación saludable. Entonces, debe formar parte del contrato, debe ser parte de una de las cláusulas. Bien, el concesionario debe garantizar el cumplimiento de las condiciones físicas y de las buenas prácticas que establece el Ministerio de Salud, y más adelante en esta webinar vamos a poder escuchar estas buenas prácticas y estas condiciones físicas a través de la disertación del Ministerio de Salud, que también nos acompaña esta tarde, para la inocuidad de alimentos y bebidas que se van a expender tanto en el kiosco, la cafetería y el comedor para lograr su efectivo funcionamiento. El incumplimiento de estos compromisos asumidos por el concesionario puede conllevar o devenir a una resolución de contrato, sí, porque lo que se busca en este espacio es que se brinde una alimentación nutritiva y sobre todo una alimentación saludable para nuestros estudiantes. Bien, ahora otro tema importante que debemos tratar esta tarde es sobre el proceso de supervisión. Una vez suscrito el contrato de kiosco, cafetería o comedor escolar, es importante que durante el año se puedan desarrollar supervisiones para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Asimismo, que éstas estén enmarcadas en las disposiciones y los lineamientos del Ministerio de Salud. La resolución ministerial 033 del año 2020 del Ministerio de Salud nos brinda información sobre todo lo que es el procedimiento que se va a llevar a cabo a través del monitoreo y evaluación de estos espacios. Para ello es importante que la institución educativa brinde la apertura y asimismo también coordine de manera muy articulada con el centro de salud cercano a la institución educativa y con la autoridad sanitaria del gobierno local de su territorio, la conformación del equipo de monitoreo y evaluación. Este equipo de monitoreo y evaluación se va a encargar de hacer este acompañamiento durante todo el año 2024. Este acompañamiento va a estar desarrollado en forma conjunta, tanto con el Comité de Condiciones Operativas de la institución educativa y las autoridades que acabo de mencionar. Se van a aplicar fichas de evaluación y de monitoreo para el seguimiento continuo, también del levantamiento de observaciones que se hayan podido encontrar en estas supervisiones. Las supervisiones pueden desarrollarse de manera programada, como lo establece este equipo de monitoreo, pero también pueden ser no programadas, y es en el caso de que se pueda alertar alguna denuncia o queja del servicio que se esté brindando en este espacio.
Estas actividades que van a ser programadas con el equipo de monitoreo deben estar plasmadas en su plan anual de trabajo de cada institución educativa. Bien, y es que lo importante es poder supervisar este funcionamiento del kiosco, cafetería y comedor, que lo que busca es verificar la calidad del servicio ofrecido y el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del concesionario y todo su equipo de trabajo que pueda estar brindando este servicio en estos espacios. Las observaciones y el levantamiento de las mismas se van a brindar en un plazo en el cual el concesionario va a comunicar al comité y a este equipo de monitoreo para poder verificarse si efectivamente han sido levantadas. De no haber procedido a un levantamiento, este equipo de monitoreo y este comité va a poder aplicar sanciones correspondientes según la gravedad de la falta, que puede ir desde una amonestación a una recomendación, un apercibimiento de la resolución o la resolución del contrato. Lo importante es que en estos espacios educativos, como lo mencionamos a un inicio, de los kioscos, comedores y cafetines, se pueda efectuar un servicio de calidad, un servicio que conlleve a una alimentación saludable y a la promoción de la misma, donde los estudiantes puedan desarrollar hábitos de alimentación saludable y de una educación en salud. Es importante que las instituciones educativas, previo al inicio del año escolar o durante este inicio, puedan realizar las coordinaciones con sus autoridades sanitarias para realizar estas inspecciones y poder garantizar el funcionamiento adecuado. Bien, espero que esta disertación les haya podido servir y hayan podido alcanzar conocimientos importantes, porque partimos desde un punto de adjudicación, ejecución de contrato y durante todo el año la supervisión de la promoción de la alimentación saludable bajo estos espacios educativos. Gracias. Queremos agradecer la participación de nuestra especialista Nadia Coronel Adriansen, que el día de hoy nos ha dado esas condiciones, esos requisitos que deben cumplir tanto los kioscos, cafeterías y comedores para que estos puedan tener un contrato y el servicio lo puedan dar de manera efectiva y eficiente. Muchísimas gracias, estimada Nadia, y vamos a continuar con el desarrollo de nuestro webinar. Y a continuación quiero hacer la presentación de nuestro especialista de la Oficina de Gestión Pedagógica de Educación Básica y Técnico-Productiva de la Dirección Regional de Educación. Él es el especialista Carlos Chávez Tito, quien nos hablará acerca de las acciones que debemos implementar para hacer que, si nos alimentamos bien, aprenderemos mejor. Bienvenido, estimado Carlos. Gracias por tu participación. Adelante. Gracias, Silvia. Bien, muy buenas tardes con todos los participantes en este webinar, a los directivos, docentes, padres de familia que están presentes. También me voy a unar al pedido y al deseo de éxitos para este año de la gestión 2024. Bien, el tema que estamos abordando es un tema muy importante y vamos a darle pues la mirada pedagógica también que corresponde. Voy a presentar, entonces, vamos a ver este conjunto de acciones que debemos implementar para hacer que kioscos, cafeterías y comedores y escolares promuevan una alimentación saludable en beneficio de nuestra comunidad educativa desde la mirada y el lineamiento de aprendizajes para la vida. Lineamiento que es planteado desde la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Y queremos partir de este lema, si nos alimentamos bien, aprendemos mejor. Y vamos a darle pues el sustento por qué pues es la alimentación tan importante para lograr estos aprendizajes en Lima Metropolitana. La escuela, nos dice, debe ser un espacio de aprendizajes para la vida, considerando pues a la alimentación como uno de ellos, cuyo logro solo será posible si esta triada y considerando al estudiante en el centro como eje, ¿no?, entre directivos, docentes, padres de familias y estudiantes, van a trabajar de manera coordinada en equipo, llevando a cabo un proceso reflexivo, formativo y sostenido, sobre todo el sostenido, porque no queremos solamente un impulso
de las primeras semanas de este año de 2024, o también de repente a la mitad o en una fecha particular. Queremos que sea un trabajo sostenido para lograr desarrollar estos aprendizajes que tienen que ver justamente con lo que corresponde a una alimentación saludable. En este propósito, la Dirección Regional plantea pues una cartilla de recomendaciones que se ha denominado Si nos alimentamos bien, aprendemos mejor, que está dirigido a toda la comunidad educativa de Lima Metropolitana. Pero, ¿qué significa una alimentación saludable? Hemos usado como referencia un documento que es la Resolución Viceministerial 076 del año 2019, que nos dice lo siguiente. Una alimentación saludable es una alimentación variada, preferentemente en estado natural o con procesamiento mínimo, que aporta energía y todos los nutrientes esenciales que toda persona necesita para mantenerse sana, permitiéndole tener una mejor calidad de vida en todas las edades. Y recalco el tema de todas las edades porque recordemos que cada edad y cada persona somos diferentes, necesitamos diferentes nutrientes, pero hay una estructura básica que necesitamos. Pero esta definición creo que nos ayuda a ver, pues, cuáles son esas necesidades que nos planteamos para, pues, tener una alimentación saludable. ¿Y qué nos dice el currículo, el CENEP, respecto a este tema? El CENEP señala lo siguiente en su perfil de egreso, que el estudiante practica una vida activa y saludable, correspondiendo a la alimentación un papel fundamental, que es complementado con la práctica de actividades deportivas. También, desde el enfoque ambiental, se promueve que los directivos, docentes, estudiantes y padres de familia preserven entornos saludables que coadyuven a la mejora de los hábitos de higiene y a una buena alimentación. Entonces, vemos pues que nuestro documento orientador principal de lo que es la educación básica, como es el CENEP, el Currículo Nacional de la Educación Básica, también considera y plantea como eje importante lo que es la alimentación saludable. En base a ello, pues, nos preguntamos, ¿qué se sugiere a los actores educativos de la escuela en torno a la alimentación saludable? Y vamos a empezar por nuestro primer actor, que es el director o la directora de la institución educativa. Lo primero que se pide es que se monitoree y motive las acciones pedagógicas que lleven a implementar este enfoque ambiental y propicien una alimentación saludable. Es parte de la función del directivo monitorear y motivar, pero sobre todo en este aspecto hay que poner especial énfasis. También se debe promover, nos dicen, que se planifiquen eventos sobre nutrición, alimentación saludable, como por ejemplo ferias gastronómicas o festivales, campañas educativas. Esto también es muy importante para dar realce, pues, a este tipo de educación que queremos lograr, como es la alimentación saludable. El que se planifiquen actividades, el que se consideren dentro de los instrumentos de gestión estas actividades, es, creo, poner énfasis y relevancia la importancia de este tema. También está el de promover hábitos alimenticios saludables desde el Programa Nacional de Alimentación Escolar Cali-Warman. Es, creo que, una oportunidad a aquellas instituciones que desarrollan este programa de alimentación. A partir de ahí, promover diversas estrategias para ver que la alimentación saludable es un eje vital. Otro aspecto es, ya lo ha tocado nuestra estimada Nadia, el tema de la supervisión. Es función del director la supervisión a los kioscos y comedores escolares para que se expendan alimentos saludables. Recordemos, pues, esto es clave. Miren, me permito recordar una experiencia de haber visitado una institución educativa donde a veces este director, conversando con él, me decía, habían preferido pues que la merced conductiva sea una merced conductiva de repente baja, pero sí tenía un aliciente, que el servicio que prestaban era expresamente con productos naturales. Tuve la oportunidad de acercarme al kiosco y ver que solamente vendían frutas. No habían gaseosas, no habían golosinas, eran frutas, eran alimentos en base, también saludables, en base a productos naturales. También había agua, había un refresco muy natural, y los estudiantes, también esa era otra
peculiaridad de la institución educativa, no estaban aglomerados, habían creado una cultura. Lo podíamos ver a todos formados en una fila, esperando su turno tranquilamente, y eran estudiantes del nivel primario. Entonces, sí es factible, pues, la mano del docente, del directivo, justamente para planificar este tipo de estrategias que sean exitosas. Luego también podemos ver que se pueden gestionar la organización de charlas con nutricionistas, profesionales de este tema, que esté dirigido a estudiantes, docentes y padres de familia. Recordemos, pues, que el director tiene un papel de liderazgo en este tipo de acciones para promover lo que es la alimentación saludable. Pero también, si está el director, otro es importante es el docente. ¿Y qué puede plantear el docente? El docente puede promover, nos dicen acá, el desarrollo de proyectos de aprendizaje en las cuales se incluyan actividades relacionadas a la alimentación y salud escolar. El docente tiene pues una responsabilidad, el poner en el tapete. Si bien es cierto, el director lo promueve, el docente no solamente lo promueve, sino también lo implementa. Y está en su cancha ya, como podemos decir, el desarrollo de estos proyectos de aprendizaje muy importantes. Y hay un aspecto aquí que es el siguiente, nos dice consumir alimentos nutritivos y saludables en la hora del refrigerio como ejemplo para sus estudiantes. Qué importante este punto, porque a veces podemos decir una cosa y hacer otra. Yo recuerdo un docente decía lo siguiente, ¿no? Hagan lo que yo digo, no lo que yo hago. Y creo que no es por ahí el camino. El camino es que cuando el docente tenga la oportunidad de tomar sus alimentos, muestre con el ejemplo a sus estudiantes que él también está desarrollando estos aprendizajes, como es consumir alimentos nutritivos y saludables. También es importante desarrollar experiencia con los estudiantes. Hay muchas experiencias, planteamos, por ejemplo, el que se preparen alimentos en clase con recetas saludables. ¿Qué más que una experiencia vivencial de que el estudiante vaya, seleccione los productos, los traiga a clase, les dé la limpieza correspondiente, los prepare y los consuma? Es un aprendizaje, creo, notable el que se puede desarrollar a través de esta experiencia. También se deben usar diversos recursos educativos. Miren, recursos educativos en esta época hay muchísimos. Hay muchísimos. Va a depender de la creatividad que cada uno de nuestros docentes tiene. Y en Lima Metropolitana y en todo el Perú, el docente se caracteriza justamente por ese pensamiento creativo. Entonces, hay que usar todos los recursos que tenemos a mano, lecturas, videos, cuentos, juegos interactivos, entre otros, con el fin de promover una alimentación balanceada. También debemos de promover entre los estudiantes el consumo de frutas y verduras de estación, variedad de cereales, integrales, etc. Entonces, nuevamente, hemos empezado con el directivo y ahora estamos con el docente y vemos también, al igual que nuestro anterior actor, la importancia del docente, el liderazgo pedagógico que debe tener el docente justamente para promover este tipo de aprendizajes. Pero aquí no culmina. Hemos mencionado al inicio que teníamos 4 actores muy importantes en la comunidad educativa. Nuestro siguiente actor es, vamos a nuevamente presentar, se ha frenado ahí está mi presentación, ya. Nuestro siguiente actor es los estudiantes. Alguien decía, tú puedes querer enseñar a un estudiante, pero si el estudiante no quiere aprender, pues, ¿qué estrategia podríamos plantearle? Por eso que también el estudiante es importante que adquiera un rol fundamental en este proceso de reconocer el valor de lo que es desarrollar una alimentación saludable. Para ello, el estudiante debe promover el desarrollo también de su participación en los proyectos de aprendizaje. Debe relacionarse con las actividades. Asimismo, debe elegir alimentos en el kiosco escolar que le ayuden al adecuado crecimiento de su cuerpo. Lógicamente, este aspecto, segundo aspecto, es un aspecto que debe ser trabajado previamente por el docente. Por ejemplo, por mencionar una competencia, en la competencia explica del área de ciencia y tecnología, justamente lo que se busca y a través del enfoque
es la alfabetización científica. ¿Y qué busca la alfabetización? Simplemente es que el estudiante, el participante, en este caso docente también, padre de familia, pero vamos a centrarnos en el estudiante, llegue a utilizar los conocimientos que aprende. No solamente que los tenga en la cabeza, no solamente que sepa qué cosa es el alimento, cuál es el proceso que sigue el alimento en nuestro cuerpo, sino que utilice justamente en el momento clave. ¿Y cuál es el momento clave? Aquí. Elegir alimentos en el kiosco escolar. Ahí hay una oportunidad, pues, de que el estudiante muestre sus competencias, ¿cierto? El desarrollo de la competencia. Otro aspecto es también la participación con entusiasmo que debemos de promover en las actividades que promueven el consumo de alimentos saludables organizados por la escuela. También debemos buscar que nuestro estudiante disfrute de una lonchera nutritiva que se lleva a la escuela. Entonces, vemos que también aquí nuestro estudiante tiene un rol importantísimo, fundamental, para pues lograr estos aprendizajes. Otro actor también importante son los padres de familia. Clave. Se dice que la educación empieza en casa. Y es así. Visitamos hace poco una escuela y nos decían lo siguiente. La escuela cumple su parte, pero la parte principal viene de casa. Y efectivamente, por ello, esta responsabilidad que asume el padre de familia es, por ejemplo, participar en la escuela de padres y madres, especialmente donde se ha priorizado estos temas referidos a la alimentación saludable en las familias. Hay seguro muchas excusas en el momento donde se dan las citaciones, el padre de familia puede tener seguro una carga laboral, pero hay que darnos espacios. Si queremos nosotros lo mejor para nuestros hijos, la mejor nutrición, la mejor alimentación y también, por ende, la mejor educación, como lo acabamos de ver, es importante pues que nosotros, padres de familia, adquiramos este tipo de saberes, de conocimiento que lo llevamos a la práctica, justamente cuando nosotros preparamos los alimentos de nuestros hijos, cuando vamos a comprar los alimentos de nuestros hijos y cuando orientamos a nuestros hijos. Entonces, miren ustedes ahí que este primer punto radica, creo, una importancia fundamental del padre de familia. Un segundo punto es involucrarse en alguna de las actividades de cuidado de la salud que organiza la escuela. Sabemos que en la escuela se organizan diversas actividades, diversos comités. Debemos ser padres que, a pesar de nuestros tiempos, a veces que pueden ser limitados, debemos buscar espacios de participación. Que nuestros hijos nos vean participando en la escuela, que nos vean involucrados. Creo que es una forma de enseñarles que el saber y los conocimientos y las competencias que ellos están desarrollando es muy importante. Y aquí hay un aspecto que parte de casa. Preparar loncheras nutritivas que ayuden a sus hijos al adecuado crecimiento de su cuerpo. Esto ya de por sí, un padre de familia empoderado va a preparar una lonchera nutritiva. Si nosotros no tenemos, a veces no lo hacemos porque queremos el mal para nuestros hijos, lo hacemos porque carecemos del conocimiento y a veces también tenemos una propaganda abrumadora donde nos dicen que un producto A o B o C es muy bueno. Y nosotros por no estar con el conocimiento, con la alfabetización científica, pues simplemente decimos, será así, pues, y le creemos. Pero tenemos que desarrollar estos aprendizajes y la oportunidad, una de ellas es en estas escuelas de padre y familia que los directivos, docentes de la institución educativa organizan. Otro punto es demostrar con el ejemplo el hábito del consumo de alimentos saludables. Padres y madres de familia, tenemos aquí una responsabilidad muy grande, y creo que va inclusive con natural con lo que es el ser, un ser humano, el ejemplo. Muchas veces terminaremos diciendo ABC cosas y haciendo otras diferentes, y eso es finalmente lo que cala en nuestros hijos, el ejemplo. Entonces, cuando nos dicen acá que nosotros debemos demostrar el hábito del consumo de alimentos saludables, pues de por sí en ningún momento creo debemos de que nuestros hijos tengan alimentos que nosotros consideramos saludables y nosotros están ingiriendo alimentos que sean nocivos o que simplemente no sean saludables, como alimentos chatarra, por ejemplo. Entonces, ahí, al igual que el docente, tenemos, creo, una responsabilidad muy grande de enseñar con el ejemplo. Y por último, a los padres de familia se les dice que se deben
educar y concientizar a sus hijos para una buena elección de sus alimentos en la escuela. Bueno, creo que esto es simplemente la conclusión de lo que hace el padre en los siguientes aspectos que se han mencionado. Queremos concluir estas recomendaciones cortas, precisas, que se ha buscado brindar, considerando que son un eje clave cada uno de los actores que hemos mencionado. Y cada uno de ellos no va a poder desarrollar un trabajo exitoso si no lo hace de manera concatenada, de manera coordinada, en un trabajo coordinado y en equipo. Por ello, desde aquí, solamente pedirles que en este año 2024 renovemos fuerzas y emprendamos pues este camino de buscar una alimentación saludable en nuestros hijos, empezando con la frase con la que hemos querido señalar. Si nos alimentamos bien, aprendemos mejor. Solamente me queda agradecerles a todos ustedes por este espacio de escucha que hemos tenido el día de hoy. Muchísimas gracias. Nuestro agradecimiento para ti, estimado Carlos, por la explicación que nos has hecho al respecto de cómo nosotros podemos volver significativas cada una de nuestras experiencias de aprendizaje y de qué forma nosotros podemos ser ese ejemplo que necesitan nuestros alumnos en la medida de que podamos los docentes y directivos alimentarnos de una forma adecuada, inclusive las familias, los padres de familia. De esta forma, entonces, nosotros estaríamos trabajando de una manera concatenada para poder obtener esta salud integral que necesitan nuestros estudiantes. Muchísimas gracias por tu participación, estimado Carlos. Y a continuación, con nuestra siguiente exposición, vamos a tener la participación de nuestra invitada especial. Ella es la nutricionista Beatriz Quispequilla y quien nos va a presentar el día de hoy como tema kioscos, cafeterías y comedores escolares que promueven una alimentación saludable en beneficio de nuestra comunidad educativa. Bienvenida, querida Beatriz. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Silvia. En primera instancia, agradecer al equipo de gestión de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana por habernos invitado. Para nosotros, como Dirección de Promoción, es un honor participar en este evento. Y del mismo modo, hacer un extensivo saludo a cada uno de los directores, docentes que en esta tarde nos acompañan, los que están laborando en todas las instituciones educativas de Lima Metropolitana. Bueno, en esta oportunidad, voy a compartir algunos aspectos importantes referente a la promoción de kioscos, cafeterías y comedores y cómo esto debe contribuir a la promoción de la alimentación saludable en beneficio de nuestras niñas y adolescentes en Lima Metropolitana específicamente, ¿no? Entonces, en esta tarde vamos a continuar. Me ha tocado desarrollar todos los aspectos referidos a la promoción de kioscos, cafeterías y comedores escolares e instituciones educativas para promover la alimentación saludable en nuestros niñas y adolescentes. Entonces, aquí lo que de pronto vamos a ver un poco el panorama actual de cómo está la situación del sobrepeso y obesidad en nuestros niñas y adolescentes, ¿no? Recordemos que los problemas de malnutrición no solamente están referidos a desnutrición y anemias, que si bien es cierto es un problema de salud pública, pero también por otro lado nos aqueja un importante problema de malnutrición como lo es el sobrepeso y obesidad. Y a nivel de país tenemos importante data que nos refleja de cómo está la situación. Por ejemplo, en los niños menores de 5 años, para el año 2022, teníamos un 9.1% de niños en este rango de edad que ya presentaban problemas de sobrepeso y obesidad. Y esta data se muestra justamente porque si ya los niños a temprana edad presentan estos problemas de malnutrición, los riesgos son mucho mayores cuando lleguen a una etapa escolar o de pronto cuando sean adultos, no van a ser adultos productivos y de alguna manera va a tener repercusiones también en su salud como tal, ¿no? Entonces, vamos viendo en esta siguiente gráfica, en la parte derecha, de pronto la situación de sobrepeso obesidad en niños y niñas de 6 a 13 años de edad y ahí podemos encontrar, por ejemplo, en lo que corresponde a sobrepeso y obesidad, tenemos alrededor de 38% de niños que presentan estos problemas de malnutrición por exceso, ¿no? Es decir, sobrepeso, obesidad. Y de este porcentaje hay un importante número de niños que ya presentan obesidad, ¿no? Llegando a un 16%. En el caso de adolescentes de 12 a 17 años también
también tenemos en el país que existen el 24.8% de adolescentes que ya presentan problemas de sobrepeso, obesidad. Y obviamente es muy marcado cuando vamos viendo sobrepeso, que es la barra celeste, de llegando a un 19.3% en comparación a obesidad, que llega a un 5.5%. Vamos viendo que de manera muy silenciosa este problema de salud pública, como lo es el problema de malnutrición, se va incrementándose en cada curso de vida y eso va a conllevar a que los niños, niñas y adolescentes a futuro tengan problemas de malnutrición, continúen con problemas de incluso de enfermedades no transmisibles, como lo que es diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares y todo lo que concierne al exceso de peso como tal. Esta lámina también de alguna manera nos refleja de cómo está la situación específicamente en Lima Metropolitana. Es una encuesta, es un tipo de estudio que hizo el Instituto Nacional de Salud, de una encuesta referida a los hábitos y consumo de alimentos saludables en niños de 5 a 11 años de edad. Y ahí encontramos ciertas cosas que nos llaman mucho la atención y que deberíamos tenerlo como manera de alerta, ¿no? ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, el 55% de estos niños en este rango de edad de 5 a 11 años de edad, lamentablemente sus tiempos de comida no necesariamente la pasan con la familia, ¿no? Y es así que de pronto solamente la mitad de la población come junto al papá, a la mamá, a la persona que está bajo su cuidado, ¿no? Y hay la mitad de la población, de alguna manera, probablemente estos niños coman solos, ¿no? Y eso hace que, de alguna manera, corramos el riesgo de que no estén comiendo de manera saludable o no estén consumiendo la cantidad necesaria que requiere su organismo como tal. Otra de las cosas que nos llama también mucho la atención es que hay un 64% de estos niños que al momento de consumir los alimentos vienen acompañados de un medio distractor, que no necesariamente puede ser el televisor, de repente están acompañados de un dispositivo móvil, que puede ser un celular, o de repente jugando, pero no están concentrados en este tiempo que es muy valioso que los niños controlen, interactúen con los alimentos que están consumiendo, ¿no? Y del mismo modo vamos viendo también que en el caso de los niños en Lima Metropolitana tienen un sedentarismo, ¿no? Es decir, que solamente el 53% de estos niños realizan algún tipo de actividad física, cuando en realidad debería ser el 100%, ¿no? Y otra de las cosas también, y que va a ser un punto que vamos a tocar en la presentación, y es lamentable que casi el 70%, de acuerdo a la encuesta que se ha recogido, el 70% de los niños en este rango de edad han elevado el consumo de alimentos ultraprocesados, es decir, que han incrementado dentro de su alimentación, incorporar este tipo de productos procesados y ultraprocesados que afectan su salud definitivamente, ¿no? Y esta es una cifra muy alarmante que en verdad sabemos que los niños pasan el mayor tiempo en la institución educativa y es ahí donde debemos promover la alimentación saludable, asegurar que estos niños cuando acudan al kiosco, la cafetería o el comedor, elijan alimentos naturales o alimentos mínimamente procesados, ¿no? Entonces es un espacio clave que nosotros consideramos elemental para que los niños tengan una buena salud y nutrición. Y ahí de pronto lo que vamos a ver, y no me dejarán mentir los directores, los docentes que están acompañándonos en esta sesión, es que en Lima Metropolitana como tal, siendo una de los distritos más grandes, incluso yo diría a nivel de país, cuando vemos la situación de las instituciones educativas, en realidad son diferentes realidades que vamos a encontrar. Podemos encontrar instituciones educativas que de pronto tengan una infraestructura la más adecuada y eso de pronto también va a hacer que sus kioscos, sus cafeterías y comedores tengan un espacio destinado con una infraestructura lo más ideal posible, pero como también podemos encontrar instituciones educativas las más precarias, ¿no? Donde de pronto el kiosco, la cafetería se acondiciona para que funcione como tal, ¿no? Y de alguna manera los niños acudan en los momentos de receso a comprar o adquirir los alimentos que puedan expenderlos como tal. Entonces, las realidades dentro de un distrito como tal son totalmente diferentes. Y si hablamos como país, obviamente vamos a encontrar un sinfín de contextos, situaciones en temas de infraestructura, en temas de salubridad como tal, y eso de alguna manera también va a verse afectado en el funcionamiento de los kioscos, cafeterías y comedores, ¿no?
Viendo un poco también la situación en el país, ya tenemos una fotografía de cómo está la situación actual de los kioscos cafeterías. Esto es un importante estudio que hizo el Programa Mundial de Alimentos en coordinación con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Pero miren, ¿qué es lo que ofrecemos realmente en estos kioscos, cafeterías y comedores, no? La gran mayoría de los niños, niñas y adolescentes, y probablemente también docentes, porque hay muchos docentes, directores que acuden a este kiosco para adquirir algún tipo de alimento, pero miren, ¿qué es lo que más se promueve o que se expende dentro de estos espacios, no? En la mayoría de los casos hemos encontrado que hay un importante porcentaje que se expenden golosinas, galletas, de pronto podemos encontrar también gaseosas, un importante porcentaje de este tipo de productos que salen de manera diaria dentro de estos espacios, ¿no? Que se expenden como tal. Entonces, la oferta y demanda es alta en relación a lo que de pronto podríamos ofrecer de manera saludable, ¿no? Como lo que es las frutas, los cereales, las ensaladas o los refrescos naturales que se podría ofrecer a la comunidad educativa como tal. Y en temas de salubridad e infraestructura, del mismo modo vamos a encontrar que en muchos kioscos, cafeterías o comedores, la persona que se encarga de expender los alimentos o los productos que son elaborados propiamente en estos espacios, también se encargan del recojo o reciben el dinero producto de la venta como tal. Entonces, ahí de pronto hay un riesgo que se genere una contaminación, ¿no? Llegando a un 76%. Otra de las cosas que también vamos viendo es que en los kioscos, cafeterías y comedores, ¿cuántos de estos kioscos tienen su basura aislada? ¿No? Es decir, que no están en contacto con los alimentos, porque eso también va a generar un tipo de contaminación, ¿no? Y solamente el 5% de estos kioscos tienen aislado los residuos sólidos como tal, ¿no? En temas de limpieza, desinfección, llegando a un 33%. ¿Cuántas de estas cafeterías, comedores cuentan con refrigeración adecuada? Porque sabemos que están ya utilizando alimentos perecibles, no perecibles, solamente llega a un 50%, almacenamiento adecuado 43%, y lo bueno que sí hemos encontrado en parte de este estudio es que muchos kioscos, cafeterías cuentan con agua y desagüe, llegando a un 91%. Entonces, estas son las condiciones, esta es la fotografía que hemos encontrado en el 2019, probablemente no es muy lejano a lo que estemos viviendo este año, la cual requiere prepararnos de manera conjunta, ¿no? Tanto educación, salud y de pronto también la participación activa del gobierno local en el marco de sus competencias, ¿no? Ahora, otra de las cosas que también nos llamó mucho la atención como parte de este estudio es cómo está el tema de los comportamientos saludables en la comunidad educativa, ¿no? Porque ¿de qué sirve que el docente, el director se esfuerce y haga la promoción de la alimentación saludable en su institución educativa si de pronto vamos viendo que la reacción no es la adecuada, ¿no? Es decir, la reacción no es positiva, ¿no? Y es así que, por ejemplo, muchos de los expendedores de kioscos nos dicen, ¿de qué me sirve ofrecer productos o alimentos saludables si de pronto no es rentable, ¿no? ¿Eso qué significa? De que el ofrecer alimentos saludables, tanto frutas, sándwiches elaborados a base de pescado, sangrecita, menestras o entre otros, no salen, no son a la venta. Entonces, ellos manifiestan que no tienen esa demanda, ni los estudiantes ni los directivos los compran, ¿no? Entonces, ahí de pronto también hay que incidir en cómo yo garantizo de que se adopte esos hábitos, esos comportamientos saludables en la comunidad educativa para que el expendedor también al momento de ofrecer salgan estos alimentos de forma diaria, ¿no? Entonces, es una de las cosas que es importante trabajar con los expendedores y también con la comunidad educativa como tal, ¿no? Y ahí nos estamos refiriendo básicamente a los alumnos, a la PAFA, a los directores y a los docentes como tal. Hay un trabajo muy grande que tenemos que hacer dentro de la comunidad educativa como tal. Ahora, en temas de normatividad, pues como país hemos avanzado bastante y aquí les voy a mostrar a manera de resumen, porque esto ya son de muchos años que se han normado varios documentos que de alguna manera permiten la gestión de los kioscos, las cafeterías, los comedores escolares. Y son normativas que no solamente ha sacado MINSA, sino que también Minedu, ¿no? Porque para Minedu es importante que los escolares que acuden a las instituciones tengan una alimentación saludable más allá de los temas de aprendizaje, que también es una prioridad, ¿no? Entonces, vamos viendo que tenemos un documento del 2019 donde establece los lineamientos para la promoción y protección de la alimentación saludable en todas las instituciones educativas, tanto públicas y privadas,
donde este documento establece qué tipo de alimentos se deben expender en un kiosco, qué tipo de alimentos se deben expender en una cafetería o en un comedor, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo presente. Pero también a su vez este documento nos ofrece los contenidos temáticos que yo como docente lo puedo incorporar dentro de mi sesión de aprendizaje, ¿no? Ya sea en un nivel inicial, en un nivel primario o en un nivel secundario, ¿no? Entonces, este documento creo que hay dos aspectos muy importantes que es importante repasarlos, ¿no? Por otro lado, tenemos la resolución viceministerial la 076 que fue aprobada en el 2019 por parte de Minedu, donde nos da las orientaciones para la promoción de la alimentación saludable y la gestión de kioscos, cafeterías y comedores escolares saludables en la educación básica, ¿no? Entonces, Minedu brinda las pautas, las orientaciones de cómo deben instalarse los kioscos, cafeterías y tiene que estar alineado los que establece la normativa del Ministerio de Salud, ¿no? Para temas de funcionamiento, tanto estos espacios instalados dentro de la institución educativa. Y por otro lado, también en el año 2019 se aprueba la resolución viceministerial, la 083, donde establece la norma técnica de cogestión del servicio alimentario implementado por el Programa Nacional Caliwarma en las instituciones educativas y programas no escolarizados públicos de la educación básica. Entonces, ahí también importante aspectos referidos a cómo debe funcionar el programa Caliwarma en temas de garantizar la alimentación saludable, ¿no? Y finalmente tenemos la resolución viceministerial, la 033, que fue aprobada en el 2020 por el Ministerio de Salud, donde establece los criterios de evaluación a kioscos, cafeterías y comedores escolares. ¿Eso qué significa? Que en el país ya tenemos instrumentos de monitoreo y evaluación para acreditar realmente si estos kioscos, cafeterías y comedores son saludables como tal, ¿no? Entonces, la finalidad es contribuir a la promoción de la alimentación saludable en el marco del cumplimiento de la ley 30021, que es la ley de promoción de alimentación saludable para niñas, niñas y adolescentes. Entonces, el año pasado ya nosotros iniciamos con fuerza la implementación de los kioscos, cafeterías e hicimos un monitoreo y evaluación en todo nivel, incluido Lima Metropolitana, y de los cuales, por ejemplo, a nivel nacional, de las 2.589 instituciones educativas, se priorizaron 39% de kioscos, cafeterías y comedores, llegando a un 999 en total, ¿no? De las cuales este es el resultado que tuvimos a diciembre del 2023. Miren, solamente en el país tenemos un 12% de kioscos, cafeterías y comedores que son acreditados como saludables. Hay un importante número de kioscos, cafeterías llegando a un 62% que ustedes van viendo en la torta de color amarillo, que están en proceso. ¿Eso qué significa? Que hay muchos kioscos, cafeterías y comedores que de pronto les faltó algún criterio en temas de salubridad, en temas de promoción de la alimentación saludable o en el tema de manipulación o infraestructura que lamentablemente no fueron acreditadas como saludables, ¿no? Pero les falta poco para que puedan lograr ser saludables como tal. Y todavía hay un 26% de kioscos, cafeterías en el país que todavía no son saludables, que probablemente hay mucho trabajo que tenemos que hacer para que de alguna manera lleguen a categorizarse como saludables como tal. Y frente a ello, pues necesitamos fortalecer, y yo le he puesto a propósito ese término color azul, porque el tema de los kioscos, cafeterías no es de ahora, no es de este año, para el 2024. Tenemos normatividades, como les mencionaba, de hace muchos años, pero creo que este año necesitamos fortalecer esos procesos para garantizar la implementación de los kioscos, cafeterías y comedores escolares saludables, ¿no? Y ese fortalecer, pues, no va a ser un trabajo que vamos a empezar de cero. Necesitamos, a partir de las lecciones aprendidas del año pasado, darle de pronto hincapié en ciertos procesos que es importante, ¿no? Desde la concertación es importante organizarnos de manera conjunta, porque el monitoreo y la evaluación no solamente lo va a hacer salud, o lo va a hacer solamente educación o gobierno local, lo tenemos que hacer de manera articulada. Entonces necesitamos generar esos procesos de concertación para que podamos trabajar de manera conjunta, ¿no? Del mismo modo, necesitamos hacer una planificación, pero una planificación súper corta para que esos procesos se lleven a cabo, ¿no? Porque a veces nos desgastamos mucho y creo que la experiencia nos ha enseñado de que elaborando planes de trabajo de 10, 20 hojas, a veces nos desgasta, ¿no? Entonces,
Lo que necesitamos este año es ser más operativos. ¿Eso qué significa? Hacer un plan de trabajo de 1 o 2 hojas con una línea de tiempo, una ruta de trabajo que nos diga cuándo hacemos el monitoreo y la evaluación, qué aspectos necesitamos en temas de capacitación, asistencia técnica a los expendedores para que de alguna manera también puedan ofertar alimentos saludables, ¿no? Son cosas muy claves que necesitamos este año fortalecer, ¿no? Y por otro lado, también garantizar que el monitoreo y la evaluación se haga de acuerdo a la línea de tiempo que está establecida en la normatividad, ¿no? Y qué acciones posteriores yo voy a hacer, ¿no? Porque de pronto va a recaer responsabilidad en salud, en temas de capacitación, o de repente en el monitoreo por parte de los comités conformados para la adjudicación, que ahora lo vamos a ver también porque hay una importante acción que también asumen el comité de adjudicación de kioscos, cafeterías y comedores como tal. Es como les mencionaba, este documento de criterios de evaluación de kioscos, cafeterías y comedores no solo recae en educación o en salud o en el gobierno local. Es un importante trabajo que tenemos que hacer 3 actores claves. Por un lado, salud, a partir de sus responsables de promoción de la salud o los responsables de la estrategia de nutrición o los responsables de salud ambiental. Ya nosotros hace semanas tuvimos las reuniones con las DIRIs de Lima Metropolitana, tanto con Lima Norte, Lima Centro, Lima Sur y Este, y ya de alguna manera también estamos trabajando con las DIRIs para que se pongan a recaudo con educación y trabajemos de manera conjunta. Pero también por el lado de educación necesitamos una participación activa del director o el docente asignado y el representante de la PAFA, porque es el actor que participa en estos procesos de monitoreo y evaluación. Y por el lado de gobierno local también tengo que jalar. ¿Por qué? Porque es importante que el gobierno local participe en estos procesos, ya sea a través de la Gerencia de Desarrollo Social o la Gerencia de Fiscalización. Y de manera conjunta desarrollar ese monitoreo y la evaluación a los kioscos, cafeterías y comedores en nuestras instituciones educativas, ámbito de jurisdicción de Lima Metropolitana. Estos son los criterios de evaluación, tanto para kiosco y para cafetería y comedor. Recuerden que la funcionalidad no es igual en un kiosco que en una cafetería o un comedor. Por ende, los criterios de evaluación van a ser mucho más rigurosos en una cafetería y comedor. ¿Por qué? Porque de pronto se preparan alimentos y no solamente se expenden alimentos que salen en el día a día. Entonces, por ende, se requiere ver temas de refrigeración, temas de almacenamiento y probablemente el instrumento va a ser un poco más riguroso para el tema de cafeterías y comedores. Pero sí es importante tener presente que en ambos instrumentos hay 3 aspectos claves que evaluamos. Por un lado, las condiciones físicas, es decir, de cómo están las condiciones de los servicios higiénicos, los servicios básicos, lo que hablábamos saneamiento básico, es decir, si tienen agua, porque sabemos que están manipulando alimentos, el tema de la infraestructura, los pisos, el manejo de residuos sólidos o la utilización de qué tipo de equipos o utensilios están utilizando justamente para la manipulación de los alimentos, ¿no? Y por otro lado, un segundo aspecto importante también que tenemos que ver en el monitoreo y la evaluación es las buenas prácticas para la inocuidad de alimentos y bebidas. Es decir, si la persona que está expendiendo está en buenas condiciones de salud, no está en la vestimenta es la más adecuada de acuerdo a lo que establecen los instrumentos, si cuenta con carnet de sanidad y cómo está haciendo la manipulación de los alimentos propiamente. Entonces, son aspectos que tengo que tener presente al momento de ir a este segundo punto que está referido a las buenas prácticas para la inocuidad de alimentos y bebidas, ¿no? Y un tercer aspecto, y no menos importante, es el cumplimiento de la Ley de Alimentación Saludable. Recuerden que estos instrumentos están en el marco de la Ley de Alimentación Saludable. Nosotros tenemos en el país una importante política que promueve la alimentación en el país. Entonces, frente a eso tenemos que dar respuesta, ¿no? ¿Y qué dice? Que en este tercer aspecto yo tengo que verificar que se estén expendiendo alimentos saludables de acuerdo a lo que establecen los lineamientos de alimentación saludable, porque ahí me detalla qué tipo de alimentos están permitidos, qué tipo de alimentos no están permitidos, ¿no? Entonces, de pronto ahí vamos a ver que no está permitido el expendio de productos con octógonos, porque hay muchos productos que ustedes van a encontrar en los kioscos, cafeterías que tengan octógonos, ¿no? Es decir, que tengan alto en sodio, alto en azúcar o alto en grasas saturadas o que contengan grasas trans. Entonces, ese tipo de productos no deben ser expendidos en los kioscos, en las cafeterías o en los comedores escolares. Y eso es lo que nos dice ese tercer aspecto. Y por otro lado, también nos dice que todos los mensajes publicitarios que estén pegados alrededor del kiosco, la cafetería o al interior del kiosco o de repente en los
en los equipos que puedan tener, porque hay muchos equipos de refrigeración. Ahora que estamos en tiempos de calor, de repente van a encontrar congeladoras, refrigeradoras. Estos equipos no deben exhibir mensajes publicitarios que promuevan el consumo de este tipo de productos procesados, ¿no? Por ejemplo, bebidas gasificadas, y a veces la empresa apuesta mucho por el tema de publicidad, o de repente incluso hasta equipan a los kioscos, cafeterías y comedores. Y eso no está permitido, y particularmente al interior de la institución educativa como tal. Entonces, lo contrario que debe suceder, que se debe expender o se debe exhibir de repente mensajes publicitarios de promover la alimentación, de la importancia del consumo de frutas, verduras, la hidratación, porque es importante, porque tienen múltiples beneficios. O sea, ese tipo de mensajes publicitarios deben estar pegados dentro del kiosco, cafetería y comedor escolar, según se encuentre, ¿no? Estas son las caracterizaciones de riesgo, es decir, básicamente los criterios de evaluación cuando yo considero a un kiosco cafetería saludable, en proceso o no saludable, de acuerdo a los puntajes que pueda obtener. Recuerden que estos instrumentos tienen puntajes como tal. Hay algunos que tienen categoría de 4, 2 o 0, pero es importante, de acuerdo a eso, encontrar el resultado que pueden encontrar al momento del monitoreo y la evaluación como tal. Ahora, es importante que la Dirección Regional de Educación o las UGELs o la Dirección Red Educativa, de cómo ustedes estén organizados, tengan alcance a un informe, ¿no? Para ello nosotros hemos pedido que a las DIRIs de Lima Metropolitana es que tengan un informe para alcanzar a la UGEL como tal, ¿no? Es decir, es importante que la UGEL sepa de cómo están los kioscos, las cafeterías y comedores en su jurisdicción, ¿no? Para que de pronto vea que hay muchos que de pronto están en proceso o de repente no están saludables, y eso de pronto requiere hacer un mayor acompañamiento, o de pronto aquellas que ya son saludables, continuar motivándoles a que mantengan ese estándar de ser saludables como tal. Hay toda una hoja de ruta donde establece que la DIRIS debe presentar un informe. Es decir, el establecimiento, la RIS en este caso de Lima Metropolitana, debe presentar un informe a la RIS, es decir, a la Red Integrada de Salud, y del mismo modo la RIS va a presentar un informe tanto a la RIS como tal y a la UGEL en el ámbito de su jurisdicción como tal, para que la UGEL tome conocimiento de cómo está la situación actual de los kioscos, cafeterías y comedores en su jurisdicción, ¿no? Y una vez remitido el informe a la UGEL, lo que va a hacer la DIRIS Lima Metropolitana va a alcanzar un informe general a la DRE, en este caso a la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. ¿Por qué? Porque a su vez la DIRIS también nos va a alcanzar un informe al Ministerio de Salud para que nosotros podamos consolidar y hacer ese procesamiento de información de cuántos kioscos, cafeterías y comedores tenemos en Lima Metropolitana, ¿no? De acuerdo a los criterios de evaluación de lo que hemos mostrado en los instrumentos de evaluación. Ahora, lo que corresponde, porque si bien es cierto ya estamos entrando a marzo, ya va a darse inicio al año escolar, es importante ustedes, señores directores, docentes, que forman parte del equipo de la comunidad educativa, conozcan de que entre marzo y abril debemos iniciar esta primera evaluación. Y esta primera evaluación me va a permitir tener una fotografía mucho más actualizada de cómo está la situación de los kioscos, cafeterías y comedores. Entonces, para ello es importante que se organicen de manera conjunta con el equipo de salud y puedan ustedes programar en las semanas que corresponden dentro de estos meses y hacer esta primera evaluación. Un segundo hito importante es entre mayo, junio y julio corresponde hacer el primer monitoreo. ¿Eso qué significa? Que a partir de la evaluación probablemente deja algunas recomendaciones al expendedor o al encargado del kiosco cafetería, y se esperaría que en este primer monitoreo estén levantando esas observaciones como tal, ¿no? O en temas de infraestructura, salubridad o en temas de publicidad, igual. Vean ustedes si es que amerita establecer algún acuerdo, consignarlo dentro del instrumento para que de pronto ustedes cuando hagan el primer monitoreo o el segundo monitoreo que corresponde entre agosto y septiembre puedan levantar esas observaciones. Y finalmente correspondería entre octubre y noviembre realizar la segunda evaluación. Es lo que así está establecido la programación de acuerdo a lo que establece el documento técnico de criterios de evaluación de kioscos, cafeterías y comedores escolares. Ahora, otra de las cosas que es importante también destacar, porque de pronto estamos en pleno proceso de adjudicación de los kioscos, cafeterías y comedores, recordemos que en la resolución viceministerial, la 076 del 2019,
dentro de las funciones de la Comisión de Adjudicación de Kioscos Escolares, no solamente está el tema del darle la buena pro al que ganó o al postor que ganó para la habilitación del kiosco, la cafetería comedor en el presente año escolar, sino que también dentro de las funciones de esta comisión está el hecho de realizar visitas inopinadas para verificar el servicio se cumpla según lo establecido en el contrato. Entonces, esa es una de las cosas que este año tenemos que hacerle recordar a la comisión de adjudicación para que de pronto estas visitas sean inopinadas, ¿no? Es decir, hacerlas relámpago y verificar realmente si el expendedor está cumpliendo con las condiciones que establece, ¿no? Entonces, y ahí también es importante hacer referencia a esta novena función, ¿no? ¿Qué nos dice esa novena función? Dice aplicar la sanción correspondiente al concesionario de los kioscos, cafeterías, comedores, según gravedad de la falta. Y puede ser a nivel de amonestación y recomendación, que es lo más leve, un apercibimiento o resolución, o finalmente la resolución del contrato. Entonces, ahí creo que juega un rol importante como parte de sus funciones la comisión de adjudicación, porque hemos encontrado el año pasado ya quejas por parte de la institución educativa o por el propio equipo de salud que nos dicen, nosotros a pesar que hemos hecho el monitoreo, la evaluación, se le ha dejado recomendación, pero el expendedor pues sigue vendiendo productos procesados, de repente no reúne las condiciones adecuadas para el funcionamiento del kiosco o cafetería, y yo creo que hay que ahí generar la aplicación de la sanción correspondiente, ¿no? Según lo que ustedes puedan encontrar. Entonces, ahí yo creo que hay que articular también con la comisión de adjudicación, más allá del comité que se encarga del monitoreo y la evaluación. Y otra de las cosas que también me llamó mucho la atención en esta resolución viceministerial, la 076, que en su anexo 9, es decir, en la propuesta técnica que yo presento como postor, porque yo estoy interesado en postular a una institución educativa para que funcione mi kiosco, mi cafetería, miren, uno de los criterios de evaluación de esta propuesta técnica está referida a contar con reconocimiento de kioscos saludables. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo un antecedente que en las otras instituciones que yo brindé este tipo de servicio y cuando me hicieron el monitoreo y la evaluación, logré esa categoría saludable, yo automáticamente obtengo los 3 puntos que corresponden. Entonces, por ahí también hay que vender la propuesta para que muchos expendedores pues sean saludables, ¿no? Porque eso va a ser un antecedente importante para que puedan postular a próximas propuestas que se puedan presentar para otras instituciones educativas como tal, ¿no? Entonces, y eso es importante tenerlo presente. Como les mencionaba, más allá del monitoreo y la evaluación, también requiere que ustedes como docentes, como directivos, sepan que tenemos este documento de lineamientos. ¿Por qué? Porque les mencionaba que para este año, si bien es cierto, vamos a priorizar 3 temas de capacitación en temas de alimentación saludable, pero es importante también saber que en este marco normativo establece contenidos temáticos que yo puedo desarrollarlo de acuerdo al nivel, ¿no? Ya sea a nivel inicial, primario, secundario. Entonces, ya me establece los contenidos temáticos que yo puedo desarrollarlo como docente dentro de mis sesiones de aprendizaje, ¿no? Porque recordemos que acá lo que buscamos no es solamente generar el entorno alimentario. ¿De qué me sirve tener un kiosco, cafetería, comedor que ofrece alimentos saludables si de pronto estoy viendo que los escolares, los niños, niñas y adolescentes, o incluso hasta nosotros mismos, no hemos adquirido ese hábito saludable? Entonces, yo creo que por ahí hay que trabajar de la mano los 2 aspectos. Por un lado, garantizar el entorno saludable, pero por otro lado, asegurar que se adopte esa práctica saludable de alimentación saludable, obviamente también acompañado del consumo de agua segura o actividad física que forma parte de los estilos de vida saludable de la comunidad educativa, ¿no? Y esto me pareció interesante porque miren, el tema del entorno escolar o el ambiente escolar saludable no solamente se trabaja en Perú, hay muchos países que están apostando por la implementación de ambientes escolares saludables, ¿no? Entonces, el ambiente escolar saludable no solamente implica tener pues ambientes seguros, tener ambientes, un entorno que te genere un aprendizaje efectivo y contribuir a desarrollar adultos sanos, controlar y prevenir los factores de riesgo, sino también el hecho de generar la disponibilidad de alimentos agradables, inocuos y nutritivos, ¿no? Y el entorno alimentario definitivamente pues tiene que ser saludable.
Ya eso yo lo catalogo como un ambiente escolar saludable. Entonces, no solamente son aspectos de educación, que sí es importante, es primordial ver, pero también es otro pilar importante, como lo mencionaba Silvia al momento de la presentación, ver los temas de nutrición, ¿no? Y esta es una importante infografía que la sacamos de la Organización Panamericana de la Salud, donde está trabajando con diferentes países para promover la alimentación saludable o el ambiente escolar saludable a nivel mundial, ¿no? ¿Qué estrategias debemos desarrollar este año a partir de las lecciones aprendidas? Y yo creo que es importante continuar generando estos procesos de articulación entre la DIRIS, la Dirección Regional de Educación, las UGELES, ámbito de Lima Metropolitana, y también movilizar los esfuerzos de las municipalidades para conformar este equipo responsable del monitoreo y la evaluación. Del mismo modo, también es importante, como una de las estrategias, brindar asistencia técnica al personal encargado del expendio de alimentos, ¿no? Porque si bien es cierto, estoy haciendo el monitoreo y la evaluación, pero también de pronto requieren un proceso de capacitación. Entonces, hay que brindarle la asistencia técnica a ese personal para que de pronto ofrezca alimentos en buenas condiciones, ¿no? Fortalecer las competencias en la comunidad educativa, tanto de los directores, los docentes, los expendedores, la PAFA, los alumnos, para promover que los kioscos, las cafeterías y los comedores también brinden una alimentación saludable que forma parte de los instrumentos de monitoreo y evaluación de estos espacios como tal. Y otra de las cosas que también hemos estado conversando con educación, con la Dirección Regional de Educación, es tenemos que hacer la incidencia, la abogacía con la municipalidad, porque muchos alcaldes en Lima tienen dentro de su agenda municipal el promover la alimentación saludable en las instituciones educativas, ¿no? Entonces, hay que generar alianzas con el gobierno local para de pronto promover estos entornos alimentarios, ¿no? Porque de pronto no tienen saneamiento básico. ¿Y de qué estamos hablando? De pronto nunca van a llegar a ser saludables, ¿no? Como nos decían en Lima ¿no? O de pronto necesito la infraestructura adecuada. Entonces, hay que generar estos espacios con la municipalidad para que de pronto mejoren las condiciones, ¿no? De infraestructura, de saneamiento, y de esta manera también generar algunas ordenanzas para que alrededor de la institución educativa no se ofrezca este tipo de productos procesados que afectan la salud y nutrición de los escolares como tal. Entonces, de nada sirve los esfuerzos que hagamos al interior de la institución educativa si de pronto cuando el niño sale fuera de la institución encuentra al frente una tiendita, un kiosco o un centro de expendio de estos productos procesados, de nada va a servir los esfuerzos que hagamos tanto salud y educación como tal. Es importante que la municipalidad genere ordenanzas municipales prohibiendo el expendio de bebidas alcohólicas o prohibiendo el expendio de estos productos que no son nada saludables, y que de alguna manera es importante desarrollar estos procesos de regulación como tal. Recomendaciones, y yo creo que con esto ya termino, es fortalecer las competencias en la comunidad educativa, como les mencionaba, generar estrategias de promoción de la alimentación saludable. Un espacio clave son los kioscos escolares, realizar el monitoreo, la evaluación, la fiscalización, reorientar el financiamiento del gobierno local. Señores directores, docentes, muchas municipalidades en Lima Metropolitana tienen un programa presupuestal, que es el programa presupuestal 018 de enfermedades no transmisibles. Entonces, con este presupuesto, las municipalidades pueden promover la implementación de los kioscos, cafeterías y comedores en su distrito. Entonces, necesitamos articular con el gobierno local para generar estas condiciones como tal. Y de esta manera también logremos el financiamiento que corresponde, ¿no? Y también necesitamos un sistema de información, generar evidencias para de alguna manera ver cuántos kioscos, cafeterías están implementándose en Lima Metropolitana. Y también es importante la participación de la comunidad a través de la PAFA, ¿no? Porque si no hay una participación activa de la PAFA, estos esfuerzos se van a quedar solamente dentro de la institución y fuera de la institución no se va a lograr, que es lo que finalmente buscamos, que se implemente los hábitos de alimentación saludable como una práctica sostenible en el tiempo, ¿no? Materiales educativos las tenemos, ahí yo las dejo en pantalla para que de pronto ustedes, la presentación también entiendo que las van a compartir finalizando este webinar, pero tenemos una serie de materiales, entre ellos recetarios de refrigerios escolares según nivel, tanto para inicial, primaria y secundaria, que hay un repositorio que nosotros tenemos, ahí se los dejamos en pantalla. También tenemos 3 importantes videos que ha sacado el Instituto Nacional referido a la alimentación saludable. Este año también vamos a estar actualizando ciertos materiales que es importante que también ustedes tengan
como alcance, como un material de apoyo y de esta manera puedan fomentar la alimentación saludable en la institución educativa como tal, ¿no? Entonces, son algunos materiales que se les va a estar proporcionándoles y también de manera permanente durante el año también vamos a estar compartiéndolo a través de redes sociales o a través de la Dirección Regional de Educación Lima Metropolitana. Y bueno, yo con esto termino mi presentación. No sé si hubiese alguna pregunta, atento a las consultas que puedan haber. Muchas gracias. Bien, y esta ha sido la última de las exposiciones de este webinar. Hemos tenido la presentación de nuestra nutricionista Beatriz Quispe, quien nos ha aportado este trabajo que debe hacerse de manera conjunta, tanto padres de familia como docentes, directivos, para que podamos tener esa posibilidad de entregarles a nuestros estudiantes algo tan valioso como es una nutrición de calidad. Es importante entonces que tengamos en cuenta estas condiciones de este servicio de kioscos, cafeterías y comedores, que los podamos nosotros supervisar, vigilar, monitorear, para que podamos conseguir de esta forma una calidad en la nutrición de nuestros estudiantes. Bien, de esta manera entonces es que quiero agradecer a todos los expositores de este webinar y a continuación vamos a absolver aquellas inquietudes, aquellas preguntas que han surgido en el desarrollo de la jornada. Vamos entonces a leer estas inquietudes que nos han alcanzado a través de nuestras redes sociales, en Facebook, y vamos a leer. En primer lugar, tenemos una pregunta para nuestra expositora Nadia Coronel, especialista de la Dirección Regional de Educación. Nadia, nos dicen, ¿en qué caso un contrato de alquiler de kioscos, cafeterías y comedores suscritos por la institución educativa con el concesionario puede ser resuelto? ¿Hay la posibilidad de eso, querida Nadia? Adelante. Gracias, Silvia, por la pregunta y a cada uno de los presentes en este webinar. Por supuesto, un contrato de alquiler, sea de kiosco, comedor o cafetín, puede ser resuelto por el incumplimiento de una de sus cláusulas o cualquiera de sus cláusulas. Estos compromisos que asumen los concesionarios para brindar una alimentación saludable con la adecuada inocuidad sanitaria. Ese es el principal punto por el cual se podría resolver un contrato y aquellos compromisos que ya han asumido el concesionario. Asimismo, esto puede ser advertido en la supervisión que se realice por la institución educativa o por las entidades de los gobiernos locales o el centro de salud. Gracias. Sí, qué interesante, ¿no? Entonces, si dentro de este monitoreo, esta fiscalización, ¿no? Entonces, aquí los administrados no cumplen, entonces, pues definitivamente hay la posibilidad de que este contrato quede resuelto. Muy bien, gracias. Vamos a continuar con las preguntas. Nos dicen lo siguiente. ¿Desde qué áreas o competencias será más propicio a abordar la alimentación saludable? En esta oportunidad invitamos a nuestro especialista Carlos Chávez, quien tendrá a cargo responder esta pregunta. Adelante, estimado Carlos. Bien, gracias Silvia. Sí, interesante la pregunta. Quisiera mencionar que este tema es propicio para abordarlo desde cualquier área, inclusive también de manera interdisciplinaria. Puedo citar algunas competencias como que de repente podríamos, como ejemplo, mencionar. Por ejemplo, desde asume una vida saludable, construye su identidad, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, y si nos vamos también por el lado de la ciencia y tecnología, explica el mundo basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, indaga mediante métodos científicos. Son algunas de las competencias de las cuales podríamos mencionar como ejemplo que es factible abordar este tema tan importante como es la alimentación saludable. Bien, gracias Silvia. Sí, es bastante cierto lo que tú nos mencionas. ¿Y qué mejor forma de abordarlo a través de un trabajo de elaboración de proyectos educativos innovadores que se puedan dar de una institución educativa? De esta manera, podríamos nosotros sembrar una cultura de la buena nutrición en cada uno de los hogares de nuestros estudiantes y por qué no mencionarlo también de nuestros maestros, ¿no? De nuestros maestros y también de nuestros directivos. Muchísimas gracias, estimado Carlos, por tu participación. Vamos con la siguiente pregunta.
posible que en los kioscos, cafeterías y comedores se pueda permitir expender algunos productos con octógonos? Algo de esto ya nos mencionó nuestra querida Beatriz. Adelante, estimada Beatriz, con tu respuesta. Gracias, Silvia. Y esa es una importante pregunta, ¿no? Porque muchos expendedores, cuando hemos tenido la oportunidad de visitar los kioscos cafeterías y en Lima Metropolitana específicamente, nos mencionaban, pero es posible tener una partecita de productos con autónomos porque siempre me piden, hay una demanda. Recuerden que la normatividad que establece el país, y ya no lo digo solamente MINSA, porque creo que estamos en sintonía tanto educación y salud, Así es. promovemos la alimentación saludable y por eso es importante que en estos espacios donde el tiempo, donde el niño permanece incluso el mayor tiempo, yo diría, porque más que en su casa pasa en la institución educativa, tenemos que garantizar que en el kiosco, la cafetería y comedor se expendan únicamente alimentos naturales o alimentos mínimamente procesados. Y si de pronto tengo un producto procesado, porque de pronto sí hay muchas industrias que están vendiendo ya productos saludables que no tienen octógonos, yo los puedo expender dentro del kiosco de cafetería, pero hay que tener mucho cuidado que estos productos no tengan estos octógonos negros, que me digan la alerta alto en sodio, alto en azúcar, alto en grasas saturadas o que contienen grasas trans. Entonces, si ese producto que yo voy a comprar para expenderlo o vender en mi kiosco, cafetería, no tiene esos octógonos, lo puedo comercializar libremente. Entonces, recuerden, no todos los productos procesados son malos. Hay empresas que están apostando por ofertar opciones mucho más saludables. ¿Eso qué significa? Que le están bajando el contenido de azúcar de lo que hace años vendían muy dulces esos productos, esas galletas, ahora le han bajado el contenido de azúcar y obviamente ya no tienen ese octógono alto en azúcar, ¿no? Entonces, sí está permitido, pero recuerden que solamente son aquellos que no tengan esos octógonos como tal. Y esa es una importante pregunta que siempre nos han hecho, Silvia. Gracias. Ok, muchas gracias. Entonces, ya está clarificada esta pregunta. No es posible vender productos con octógonos definitivamente. Esta es una política, ya podría decirse a nivel del país, ¿no? De salud a nivel del país, para evitar más adelante posibles enfermedades que puedan tener nuestros menores. No podemos nosotros en un lugar en donde le brindamos educación, pues definitivamente expender este tipo de cosas, pues definitivamente no es coherente con lo que nosotros buscamos en el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, querida Beatriz. Vamos a continuar entonces con las preguntas y a continuación uno de nuestros participantes nos dice si la supervisión a los kioscos, cafeterías y comedores se realiza únicamente por la autoridad del centro de salud o del gobierno local, ¿no? Muy bien, entonces para esta ocasión vamos a invitar a nuestra querida especialista Nadia Coronel para responder la pregunta. Adelante, estimada Nadia, con tu respuesta. Gracias, Silvia, por esta pregunta y a los que están presentes en el webinar. Bien, partimos de la función del director de la institución educativa, líder de la gestión escolar de la institución educativa, quien debe brindar apertura, ¿no? Y esta coordinación con su centro de salud cercano, con su gobierno local de su jurisdicción para realizar una vigilancia sanitaria, una supervisión de sus kioscos, comedores y cafetines. Sin embargo, recordemos que de acuerdo a la resolución ministerial 189 del 2021, donde se incorporan los comités de gestión escolar, específicamente el Comité de Gestión de Condiciones Operativas, están facultados para supervisar tanto lo que es el funcionamiento del kiosco, cafetería y comedor, así como también la atención que se brinda sobre este servicio que se ofrece y el cumplimiento principal de las obligaciones contractuales. Entonces, hablamos de que el director, a través de ese Comité de Gestión de Condiciones Operativas, se activa para poder salvaguardar el bienestar de nuestros estudiantes a través de una alimentación saludable en estos espacios. Hablamos no solamente de la supervisión del expendio de alimentos, sino también de lo que es el cumplimiento del contrato, ¿no? Siendo el principal fin y objetivo, y recordarles a cada uno de los directivos de las instituciones que el principal objetivo y fin para poder ceder en alquiler un espacio de un kiosco, cafetería o comedor o cafetín, es que a través de ese espacio, de ese entorno educativo saludable para los estudiantes, es brindar
no solamente el consumo de alimentos saludables, sino también generar hábitos saludables en nuestros estudiantes, más no una manera de poder acceder a un recurso económico, que sabemos que hay un tema de necesidad en las escuelas. Sin embargo, este no se puede sobreponer sobre un tema de el bienestar y el interés superior de nuestros estudiantes a través de la alimentación saludable. Gracias, Silvia. Muchísimas gracias, estimada Nadia. Más claro no puede estar. Muchísimas gracias por ese aporte que nos has dado. Pues definitivamente debemos cuidar en todo momento entonces la salud integral de nuestros estudiantes. Muy bien, continuamos entonces con las preguntas. Es importante entonces, dice acá, las estrategias que se pueden utilizar para desarrollar aprendizajes en torno a la alimentación saludable. ¿Cuáles serían las recomendaciones en el caso de los estudiantes de educación básica especial? Para que nos apoye con la resolución de esta pregunta, vamos a invitar a nuestro especialista, Carlos Chávez. Adelante con tu pregunta, estimado Carlos. Gracias, Silvia. Sí, efectivamente, las estrategias pues son muchas y va a depender en principio de la creatividad tanto del docente como del estudiante, pero asimismo también del contexto y la realidad, porque sabemos pues que una estrategia va a depender específicamente a qué público nos dirigimos. Miren, podemos mencionar, hay una gran variedad de estrategias que podemos usar. Uno de ellos es el trabajo proyectos, que se puede abordar este tema de manera interdisciplinaria. Ya lo decíamos en la anterior pregunta, cuando hablábamos de las competencias, podemos abordarlo y es más rico el aprendizaje, el trabajo, y es como también nos señala el CNEC, el abordar pues de manera interdisciplinaria para el desarrollo de las competencias. También, miren, ahí podemos establecer, por ejemplo, debates con los estudiantes, qué alimentos son nutritivos, qué alimentos son nocivos, qué alimentos de repente tienen una incidencia que nos producen un daño en nuestro organismo. Ahí creo que también podemos abordar, usar esta estrategia, los juegos, tanto físicos a través de, y también los lúdicos que se dan en la web. Hay mucho material que podemos abordar para poder desarrollar este tema. Gracias, Silvia. Muchísimas gracias, estimado Carlos, por tu participación. Y vamos a invitar a nuestra licenciada Beatriz Quispe a que pueda absolver la última interrogante que nos manifiesta nuestro público. Y es, ¿qué acciones podemos realizar en la institución educativa para fomentar una alimentación saludable en nuestros niños, niñas y adolescentes? Adelante con tu respuesta, estimada Beatriz. Gracias, Silvia. Y creo que se complementa con lo que manifestó el que me cedió el doctor Carlos en relación a qué cosa podemos hacer para fomentar la nutrición en nuestras instituciones educativas, ¿no? Entonces, cuando hablamos qué acciones, qué estrategias yo puedo desarrollar dentro de la institución, en realidad hay un sinfín de experiencias que han funcionado en otros países, ¿no? Entonces, por un lado, un entorno clave son los kioscos, cafeterías y comedores, ¿no? Porque sabemos que los niños acuden a adquirir algún alimento para de pronto cubrir este tiempo de comida que es el refrigerio, ¿no? Pero también recordemos que a través de las sesiones de aprendizaje que lo desarrollan excelentemente los docentes, yo creo que es un espacio donde tenemos que fomentar la instalación de estos hábitos saludables. Entonces, a través de las sesiones de aprendizaje, ya sea yo sea un docente de inicial, primaria, secundaria, puedo tocar temas de alimentación y nutrición. Ahí me da las orientaciones de cómo lo puedo desarrollar y ustedes que son pedagogos, son más especialistas en este tema, ahí creo que hay una mejor forma de llegada hacia los escolares como tal. Y otra de las cosas que también puedo hacer es generar la participación de la PAFA, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de la PAFA yo puedo de pronto desarrollar algunas acciones que ellos también se comprometan a garantizar la alimentación saludable en sus hogares, ¿no? Porque ¿de qué va a servir los esfuerzos de educación, de que los niños accedan a alimentos saludables y cuando retorna a casa de pronto la mamá le prepara una comida chatarra o de repente come fuera de casa, le pide delivery, entonces ahí no se hace sostenible la intervención. Y por otro lado, es clave el rol de los expendedores de alimentos, ¿no? Porque si ellos tienen nociones, conceptos básicos de lo que es alimentación, qué tipo de alimentos están permitidos, yo creo que va a ser mucho más fácil el abanico de opciones que puedan ofrecer día a día en estos espacios educativos, ¿no?
Y otro aspecto importante que está funcionando en otros países, tal es el caso de Panamá, Colombia, México, es la implementación de los biohuertos escolares. ¿Cómo aseguro de que el escolar, el estudiante también es partícipe de estos procesos, ¿no? Porque acá no solamente descansa la responsabilidad en salud y educación, sino que también cómo hago el escolar que contribuya a que tenga una alimentación saludable. Entonces, ahí creo que las experiencias de la implementación de biohuertos escolares, creo que sería una muy buena estrategia de poder implementar, ¿no? Y qué interesante sería tenerlo a nivel de Lima Metropolitana. Hay experiencias en Junín que se han desarrollado y yo creo que ahí sería interesante el trabajo. Entonces, hemos mapeado más o menos el accionar desde los docentes, desde la PAFA, desde los docentes, cómo podrían aportar con un granito de arena a través de las sesiones de aprendizaje, pero también por el lado de los estudiantes, que es importante, ¿no? Entonces, son un sinfín de estrategias que podríamos plantear. Gracias. A ti, estimada Beatriz, por tu respuesta. Y sí, ¿no? Definitivamente nuestros maestros son bastante creativos y estamos seguros que estas estrategias innovadoras pues, nos van a permitir tener una alimentación de calidad, ¿no? Y muchísimas gracias también a todos y cada uno de ustedes. Vamos a pasar ya al final de este webinar, en donde cada uno de ustedes podrá dar las últimas recomendaciones al respecto de cómo nosotros podemos mantener una salud escolar propicia para que sea un adecuado ambiente de trabajo, ¿no? Entonces, en esta oportunidad quisiera pedirles, ¿no? A todos y cada uno de ustedes en un minuto de ser posible puedan dar esas recomendaciones y también, ¿no? A quienes nos están viendo, a cada uno de los directivos, docentes de Lima Metropolitana, ya podamos ir teniendo esos compromisos de trabajo para este año lectivo escolar 2024 y en el cual nosotros obviamente queremos caminar unidos hacia el logro de una alimentación de calidad. Vamos a empezar entonces contigo, estimada Beatriz, esa recomendación de un minuto tanto para cada uno de los directivos, docentes que nos acompañan en este webinar. Adelante, estimada Beatriz. Muchas gracias, Silvia. Reitero el agradecimiento a la Dirección Regional de Educación Lima Metropolitana por la invitación y creo que una de las cosas que este año tenemos que hacer es continuar trabajando de manera articulada. Todos buscamos un objetivo común y es garantizar la salud y nutrición de la comunidad educativa, principalmente de nuestros niñas y adolescentes, para que de esta manera podamos enfrentar estos problemas de malnutrición, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a ti, estimada Beatriz. Vamos a invitar a nuestra especialista de la Oficina de Supervisión del Servicio Educativo, Nadia Coronel, para que nos dé una recomendación final al respecto de este webinar. Adelante. Bien, gracias Silvia por este espacio final y dirigirme a toda la comunidad educativa, ¿no? Nuestro fin principal es el bienestar integral de nuestros estudiantes. Aprovechemos este espacio de los kioscos, comedores y cafetines para promoverlo. A los directivos de todas las instituciones educativas públicas y privadas, prevalecer en los contratos de alquiler de los kioscos, comedores y cafetines escolares como objetivo principal el promover una alimentación saludable. No dejemos de lado estos espacios que nos permiten acercarnos a nuestros estudiantes y promover este espacio de la institución educativa como el bienestar que podemos generarle a ellos. Gracias. Muchísimas gracias, estimada Nadia, por esa recomendación final que nos das a todos y cada uno de nosotros y que debemos tomar en cuenta. Finalmente, quiero invitar a nuestro especialista Carlos para que pueda darnos esta última intervención al respecto de qué recomendaciones finales nos da en este webinar. Adelante, estimado Carlos. Sí, gracias. Bien, primero agradecer la participación de cada uno de los elementos integrantes de esta comunidad educativa, como son los directivos, docentes, estudiantes y padres de familia. Y recordemos pues que todo logro en educación implica el trabajo en conjunto, en coordinación. Por ello, ahora nos queda pues a poner en práctica estas indicaciones, estas recomendaciones que el día de hoy se han abordado y todo recordemos que es en favor y para nuestros estudiantes, que son la razón de ser de nuestras escuelas y elemento importante en la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Gracias, Silvia. Muchísimas gracias, estimado Carlos. Pues definitivamente el compromiso y la decisión está en las manos de ustedes, mis queridos directivos, docentes,
y padres de familia que nos acompañan en este webinar. Quiero agradecer a todos y cada uno de los especialistas que nos han acompañado el día de hoy, desde la Oficina de Supervisión del Servicio Educativo, a la doctora Nadia Coronel. Desde la Oficina de Gestión Pedagógica quiero agradecer también la participación de nuestro compañero Carlos, asimismo de nuestra invitada especial, la nutricionista Beatriz Quispe. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar, a todos y cada uno de ustedes, especialmente a cada uno de los integrantes de los comités de condiciones operativas de las escuelas de Lima Metropolitana, a los concesionarios de kioscos, comedores, cafetines escolares y los padres de familia que nos han acompañado en esta transmisión en vivo. De igual forma, es importante recordarles que no olviden dejar sus datos en el formulario que se ha compartido en esta sección del Facebook para hacerles llegar la información acerca de este webinar. Los invitamos para que puedan seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, y por nuestra revista de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana estaremos informando de las próximas actividades que podemos ofrecer a cada uno de ustedes con la finalidad de cerrar brechas y que ninguno de nuestros estudiantes se quede fuera. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, también al equipo de grabación, de soporte técnico. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos despedimos de ustedes hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.